Muy bien, formalmente, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en este ciclo de conferencias del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina, el IFINRA, que hemos titulado, recordando a nuestro querido Carlos Jansson, como Hablemos de Numismática. El encuentro que proponemos hoy tiene una dinámica algo diferente a propuesta de nuestros oradores, dos distinguidos numismáticos y miembros fundadores del IFINRA, Fernando Chao y Mariano Cohen, que quieren que esto sea lo más interactivo posible. Así que lo que nos han propuesto es que esta charla sea efectivamente una charla, sea efectivamente una conversación, y que todos los aquí presentes podamos hacer preguntas para hacerlo de alguna manera más ordenada a través de un moderador, que será quien les habla, pero que seguramente va a ser muy enriquecedora para todos los asistentes y los que tenemos la oportunidad de compartir esta noche entre amigos, hablando de monedas como siempre nos recordaba Carlos. Sí, les vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos, por favor, para que todos nos podamos escuchar mejor, y voy a presentar a nuestros oradores. Decía Fernando Chao y Mariano Cohen, ambos fundadores de este Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina y coautores de un libro muy importante, Monedas Argentinas de Emergencia, junto a dos queridos amigos que ya no están y a quienes vamos a recordar esta noche, Emilio Paoletti y Roberto Díaz, y que nos proponen este tema de monedas argentinas de emergencia para conversar esta noche. Presentándolos como es debido, vamos a recordar que Fernando Chao es un distinguido numismático argentino de la ciudad de Rosario, prolífico autor de numerosas publicaciones y miembro de muchas instituciones, además de nuestro IFINRA, y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Mariano Cohen también es un reconocido numismático argentino, además de miembro fundador, es vicepresidente del IFINRA e integra otras instituciones numismáticas de nuestro país, y ha sido galardonado con la primera edición 2015 del premio Numisma Progress y también con el premio Coco Derman 2019. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, gracias a todos por estar, espero que les guste. Y bueno, todos estamos esperando aprender un poco más en esta noche. Y cuando hablamos de monedas de emergencia, monedas argentinas de emergencia, estamos refiriéndonos a un periodo muy interesante de la historia numismática argentina, que hasta que se publicó esa obra que hacíamos referencia con anterioridad, nunca había sido objeto de un análisis integral en nuestra literatura numismática. Yo lo que recuerdo de un enfoque de esa manera había sido algo precisamente originado por el maestro Emilio, allá en la conferencia inaugural de las Jornadas de la Plata, en 2007, que la había titulado precisamente Monedas Argentinas de Emergencia. Yo recuerdo haberme sorprendido por el título, porque era la primera vez que veía todas esas emisiones tratadas como lo que definitivamente son, es decir, integrando un mismo periodo con rasgos en común en diferentes lugares de nuestro país, y que ha dado lugar no solamente a la charla que nos convoca hoy, sino a toda una nueva forma de ver la numismática argentina de ese periodo, y que ha permitido aumentar mucho nuestro conocimiento de las monedas. Yo por eso quiero comenzar con esta charla preguntándole a Fernando que nos cuente un poco la importancia de estudiar estas amonedaciones en su conjunto, en su contexto, y cuán hasta profética se puede decir que fue
esa cita de Jorge Ferrari con la que ustedes comienzan su libro sobre la necesidad de estudiar todas estas emisiones en su conjunto. Fernando, por favor. Bien, para ponernos en el periodo histórico, que es un periodo muy dramático de la historia argentina, tenemos que pensar que en 1815 se pierde Potosí, definitivamente, y los ejércitos españoles están permanentemente tratando de atacar, de entrar en lo que es la Argentina. Salta es una provincia que está casi permanentemente en conflicto, está en luchas, y en su momento, cuando llega Belgrano en 1812 a Tucumán, también Tucumán estaba cayendo en manos de los españoles. Prácticamente la primera línea de defensa se hace en Salta y Tucumán es la resistencia. Esa zona, que era, digamos, el noroeste argentino, pero sobre todo Salta, Jujuy, era la parte más aristocrática de la Argentina, una parte muy rica, porque todos los propietarios de ahí aprovechaban el negocio de las mulas para comerciar con Potosí. O sea, eran los primeros que recibían en pago de las mulas que ellos criaban la plata de Potosí. Eso lleva a que ahí hubiese los pocos aristócratas que tenemos en la Argentina, los pocos títulos nobiliarios, estaban en esa zona, no estaban en Buenos Aires, que era una ciudad de comerciantes y contrabandistas, o sea, no era una ciudad de mucho estatus. Cuando se produce este conflicto, esa zona que queda en el frente es la que tiene que proveer, sostener ese ejército, que es un ejército que San Martín lo deja allí, no para que avance, sino para que contenga a la mayor cantidad posible de tropas españolas, porque él pensaba hacer, con su plan continental, Chile y por mar llegar al Perú. Cuantas más tropas tuviesen aferradas en el Alto Perú, más posibilidades de éxito tenía el proyecto sanmartiniano. Eso provocó en toda la región una pobreza, casi una miseria extrema. Y, lógicamente, las pocas cosas que había que comprar ya ni siquiera se podían traer de Chile, mucho menos del Alto Perú, había que comprarlas en Buenos Aires y se requería plata de calidad. Todas las monedas circulares potosinas se guardaban, se atesoraban, porque era lo único que permitía comprar en Buenos Aires. Pero el pequeño comercio, la gente, estaba totalmente desesperada y necesitaba algún pequeño circulante, lo que fuese. Todo eso, lógicamente, a los ingeniosos, los argentinos somos muy ingeniosos, empezaron los falsificadores, y el primer lugar donde explota esto es en Salta, lógicamente la zona más álgida. Le piden a Güemes que intervenga, estamos hablando de 1817, y Güemes tiene que resellar, hacer un resello, pone patria, y además, en principio, eso lo habíamos charlado con Carlos en sus últimos días, y lo hemos charlado con Mariano, algunas monedas con fecha 8-17, una fecha un poco sintomática. Ahora, todas estas piezas, incluso esto que les acabo de decir, eran desconocidas, pero totalmente desconocidas, no cuando se hicieron los primeros catálogos en los años 90 del siglo XIX. En 1960 y pico no se sabía, no se conocían ninguna de estas monedas. Para 1966 no se conocía ninguna moneda tucumana. Nadie sabía cuáles eran las monedas tucumanas de las que tanto se hablaba. En 1905, cuando tratan de poner las piezas que ponían Rioxa como riojanas, Echaide, un académico, dijo que no, que Rioxa era un pueblo del Perú, que cómo iban a hacer monedas con el escudo español cuando se estaba luchando por la independencia. Las mendocinas, había un mito, una idea de que se habían hecho, pero no se conocían, a pesar de que Peña las publica de casualidad, pero las mezcla con alguna riojana. O sea, en resumen, nadie sabía cuáles eran estas monedas. Muchas de ellas se hicieron por deducción, como ya lo iremos viendo. Otras las hemos ido comprobando nosotros con el tiempo, pudiendo asegurarlas.
pero todo esto es fruto de que, como la historia argentina, igual que la numismática, se escribía en Buenos Aires, los documentos que no llegaban a Buenos Aires no existían. Y la gente de Buenos Aires pues no viajaba. El mismo Jorge Ferrari escribió sobre La Rioja y yo creo que nunca viajó a La Rioja. Con todo el cariño, estoy hablando de una persona que he querido muchísimo. Entonces, estas piezas, lo que encontramos es que eran las hermanas pobres, las piezas desconocidas, las piezas negadas, y solamente, vuelvo a esto, en los años 60, que aparecen verdaderos investigadores, como el caso de Osvaldo Mitchell, más que investigadores, gente muy lúcida. Él empieza a comprar, después voy a hablar de las tucumanas, empieza a comprar piezas que no fueran buenas, que fueran falsas, de Potosí. En lo de Pardo no valían nada, se las vendían todas regaladas, y ahí es cuando él, por ejemplo, encuentra una que tiene un TN, y él dice, esta es la pieza tucumana. Bueno, todo esto, que después lo iremos charlando, surge de las investigaciones muy recientes, prácticamente de los últimos 50 años. Es por eso que con Emilio, en esas reuniones habituales que teníamos los viernes de ir a almorzar al Plaza, cuando estábamos en Buenos Aires, empezamos a hablar de estas monedas. Teníamos un proyecto permanentemente, lo agrandábamos, lo alargábamos, nos divertíamos mucho con eso. Bueno, voy a contar esto, Mariano, te saco un poco el speech. Un día nos reunimos en lo de Mariano antes de ir a almorzar, y Mariano larga una teoría sobre el cuartillo hasta ese momento llamado de Rondó. Cuando íbamos bajando, llegamos a la conclusión de que había que darle cuerda a Mariano porque por ahí íbamos bien. Lo sumamos al proyecto. Y después, lógicamente, quien había escrito ya lo de Salta, que era Roberto Díaz, también lo sumamos, y lo sumamos a los almuerzos. O sea, mi querido amigo Emilio, y el Federico que está acá, él lo sabe, estaba esperando y me reclamaba los viernes que podíamos ir ahí para reunirnos a almorzar y hacer unas sobremesas hasta las 4 o 5 de la tarde, charlando de estas piezas sobre las que después entraremos más en detalle. Así que más o menos esta es una presentación histórica de la época y bueno, el cómo empezó a estudiarse. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, ya Fernando nos dio el puntapié para la pregunta que sigue y que Mariano nos va a contar. ¿Cuál era esa teoría sobre esta pieza que estamos viendo y que todos conocíamos o conocemos como el cuartillo de Rondó, y a dónde los llevó esa pieza? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sin ruido? Sí. Bueno, como decía Fernando, corría, bueno, empiezo por la prehistoria, digamos. Corría el año 2012, 2013, y yo le escuchaba siempre a Emilio, bueno, seguimos con Emilio, cada vez que daba una charla o algo, él siempre decía, y fuera del tema que fuera la charla, de macuquinas, de monedas de 1813, lo que sea, él siempre decía, ¿y el cuartillo de Rondó? ¿De dónde es? ¿Qué es esta pieza? ¿Es de Potosí? ¿Es de Córdoba? Las dos teorías clásicas, ¿no? Y bueno, yo andaba buscando un tema para investigar, buscaba algún tema para arrancar investigaciones, digamos, y dije, bueno, vamos a empezar con esto, que es fácil, ¿ya? Una cosa que nunca nadie había podido resolver. Dije, bueno, voy a empezar a leer, empecé a leer todo lo que me cruzara, y un día, me acuerdo como si fuera hoy, en el subte, con el libro de Ferrari de Córdoba, veo que en un momento habla de las monedas que en un congreso federativo que el gobernador Bustos reúne en Córdoba en el año 21, sale una ley del Congreso donde autoriza la circulación de la moneda de cordón recientemente acuñada en La Rioja, algo así. ¿Qué moneda de cordón recientemente acuñada en La Rioja? Hay unos ensayos de 2 reales, que sin duda eso no eran para la circulación, aparte se conoce un solo ejemplar que está en el Museo de Luján, no era, y por alguna razón dije, ¿y si es el cuartillo? ¿Y si es esta que se hizo en La Rioja? Bueno, y seguí leyendo, empecé a comentar mi teoría tímidamente, más de uno acá
se acordará, esos primeros intentos. Yo en esa época, bueno, hasta el año pasado, hablaba prácticamente todos los días con Johnson y empecé tímidamente a decirle, ¿qué te parece esta idea? Y por lo menos con mucha timidez, porque siempre había sido Córdoba o Potosí, no había otra opción. Y a todos les decía y todos se quedaban mirándome como diciendo, y no sé, pero bueno, no, pero es de Córdoba, bueno, varios cordobeses ofendidos. Y bueno, hay un largo artículo sobre la pieza de 10 páginas donde doy todas las razones, no voy a entrar a detallarles acá, pero bueno, llegamos empecé con Jansson, después le comenté a varios amigos más, y después me daba ya con un poco más de pudor con Cugnetti, que tampoco la descartó, me dijo, Cana, pero bueno, nadie la descartaba, o sea, ya de por sí, y bueno, y buscando, no es que haya encontrado tantas razones que dijeran que seguro era, pero no había nada que contradijera la teoría, y al día de hoy no hay nada, y pasan los años y seguimos con esto, y bueno, y todo esto, la reunión que comenta Fernando, que un día con Emilio vinieron a verme a la oficina, les comenté el tema y bueno, después me enteré que ellos siguieron hablando y creo que al día siguiente, no me acuerdo si ese mismo día o a los 2 días, me llamaron a decirme que ellos tenían un proyecto de un libro que si quería unirme. Se imaginan, para mí era el honor que era para mí. Por supuesto, inmediatamente, sin saber muy bien de qué se iba a tratar, acepté y bueno, ahí llegamos a empezar con el tema yo especialmente con las monedas y la previa del libro. Bueno, quizá les puede seguir contando un poco más Fernando. Yo creo que vamos a ver, Si les Luciano, parece. te pido la imagen de las 7:38. ¿Puede ser? Ahí está. Esta es la madre de todas las discusiones. Yo no las he coleccionado, pero me han fascinado siempre. Y tenía 2 ejemplares de cuños de reverso distintos de esta pieza. Lo voy a ver a Emilio. Por supuesto, discutimos como de costumbre sobre el precio. Yo me puse la mano en el bolsillo y dije, no hay preocupación, no te preocupes, Emilio, no vamos a discutir del precio. Yo me las guardo y tengo el dinero para invitarte a almorzar, no hay problema. Por supuesto, Emilio encontró que el argumento mío era bueno, y se las quedó él. En estas piezas tiene una historia muy curiosa porque no hay nada que diga que sean riojanas y solamente por deducción, muchos años atrás, un gran numismático que hubo acá, Pedro Cono, que fue el que armó el Museo del Banco Provincia de Buenos Aires, las atribuyó. A Osvaldo Mitchell le gustó, pero en fin, nadie sabía muy bien por qué. Se palpitaban que eran riojanas, pero no había ningún motivo. Estudiando estas piezas con Emilio, encontramos que el escudo de una de las variedades se había usado en el 4 reales 821, que evidentemente era riojano, aunque no lo pusiera. Pero el otro había sido usado en un 2 reales ya de 1821 y con la leyenda Rioxa. Por lo tanto, estas piezas eran riojanas por parentesco de cuños. Bueno, eso mismo, por supuesto, lo tenía bastante atrapado a nuestro amigo Carlos Jansson, que estaba esperando que le dijésemos la secuencia y cómo ponerlas a todas estas variantes. Pero es uno de las cosas interesantes que tiene esto, y estando Roberto Mastalier, que es un gran estudioso de los cuños, esto que estoy diciendo es una obviedad, pero cuando uno ve las familias de cuño y ve las secuencias, se da cuenta cómo se pueden atar y cómo pueden identificarse geográficamente las distintas piezas. O sea, estas piezas, que son las primeras riojanas, fueron sucedidas por el 4 que pone 821 sin poner Rioxa, y después ya por las 2 piezas 2 que
pone Rioja y la fecha cierta 8/21. Todas esas piezas fueron hechas en la región de Chilecito y acá le dejo a Mariano que cuente nuestras aventuras por allá. Aquí estoy. Bueno, fuimos avanzando con la posibilidad de hacer el libro y yo decía, tengo que ir ahí, tengo que ver el territorio, tengo que ir, tenemos que ir, lo convencí a Fernando, y justo teníamos las jornadas nacionales del 2015 en Córdoba, y le dije, tenemos que ir ahí a ver de qué se trata esto. Nunca nadie había ido, palabras de Cunietti siempre nos decía, nunca nadie pisó La Rioja, y yo quería ir, tenía que ser así. Bueno, después de las jornadas nacionales de 2015, donde Carlos presentó el libro en Córdoba, enfilamos con Fernando, sin saber mucho a quién íbamos a ver. Paramos en La Rioja capital, si no me equivoco, creo, si no me falla la memoria, fuimos a ver a un historiador muy importante, Bravo Tedín, amigo de Fernando, y nos dio y le dijimos, bueno, vamos para Chilecito, ¿qué hacemos? No, prácticamente, creo que salvo Adriana Plaza Carqui, teníamos la referencia que era directora de cultura, no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Le dijimos, y me acuerdo, Miguel Bragotedín nos hizo un papelito con 5 o 6 personas que teníamos que buscar en Chilecito, ubicarlas y hablar con ellos. Los nombres, nada más. Dijo, busquen a Florencio Dávila, el señor, después Hermes Quintana y algún otro. Y bueno, y así, con lo opuesto, nos trasladamos desde La Rioja a Chilecito. Donde creo que ni siquiera teníamos hotel, así que buscamos hotel por ahí. Y me acuerdo que apenas llegamos a Chilecito, era justo el tricentenario de Chilecito, 1715-2015. Entonces llegamos a la plaza central y por todos lados, no sé si tenemos foto acá, por todos lados había unas banderas con el escudo de Chilecito. Que si ustedes ven el escudo de Chilecito, todavía no sabemos la razón, pero es muy parecido, yo ya en ese momento sí lo sabía, pero tengo fotos, toda la plaza, cubierta con banderas con el escudo de Chilecito, que es muy similar al cuartillo, digamos, ex Rondó, pero sigue siendo el cuartillo de Rondó, no sabemos por qué, pero... Y ya esa tarde yo estaba muy emocionado. Y después fuimos a ver a un caballero, que si no me equivoco, Hermes Quintana, que llegamos y nos habían dado el nombre, y le decimos, ¿dónde se hicieron las monedas de las macuquinas? Y nos dice, en Anguinán, por supuesto. ¿Qué es Anguinán? No teníamos la menor idea, pero ¿con qué asociamos Anguinán? ¿Qué tienen todas las monedas macuquinas de La Rioja, Luciano? Podemos ver alguna foto más. Tienen cierta letra en el 9º cuartel, acá la podemos ver, en otras fotos también, la A, Anguinán, claramente. Bueno, a partir de ahí ya teníamos ese dato, todas invariablemente desde las 7:38 hasta las últimas, van cambiando algunas letras, pero siempre está la A de Anguinán. Eso fue el descubrimiento mayor del momento. Y acá tenemos algo, entiendo inédito, iba a estar en la próxima edición de Jansson, que es la única moneda que se conoce de 4 reales de 1822, a su derecha, con la chiquita, por supuesto de Anguinán, y al lado una pieza encontrada el año pasado, si no me equivoco, el dueño creo que está, no me dejará mentir, el descubridor, que es idéntica, que es una especie de prueba de esta pieza, todavía inédita, es realmente una pieza espectacular. Bueno, es una de las novedades que hoy tenemos para mostrar.
Así que más o menos por ahí estuvo el tema. Y bueno, pero los vamos a llenar de La Rioja si seguimos así. Así que quizás lo dejo a Fernando que nos comente otras provincias. Sí, la verdad, esta pieza requería una pequeña historia porque de este ejemplar de 4 reales del 22 de La Rioja, durante mucho tiempo no se sabía dónde estaba la original, que es la derecha, la única conocida, y se conocían falsificaciones y sabía quién las había hecho. Lo que pasa es que el que lo había hecho era el que había primero tenido esta pieza, la había vendido, la había copiado y había fabricado falsificaciones. Son fácilmente detectables, pero lo magnífico de esta pieza que ha encontrado un amigo nuestro de Chilecito es que comprueba que en esa región es donde se hizo este tostón, 4 reales, con fecha 1822. Y bueno, terminan las acuñaciones de Chilecito en el 23, que trabajó muy pocos meses y son muy raras, tienen fecha 823. Yo voy a retomar lo que había tomado de Salta. No sé si, no te quiero enloquecer, Luciano, pero si podemos ver algo de Salta. En Salta, acá tenemos el problema que había eran las falsificaciones del gobierno de Buenos Aires, por supuesto, ni idea de cuál era la situación de la región, le pedían que fusilara a los falsificadores, que no permitía circular, y realmente, pobres los salteños, no tenían con qué movilizar el pequeño mercado. Así que las falsificaciones le resellaron, le pusieron este resello que tiene juntas todas las letras que forman la palabra patria. Hay una pequeña serie. No nos olvidemos de Roberto Díaz, quien escribió el maravilloso capítulo de Salta del libro. Por si acaso no lo ibas a decir. Si lo ibas a decir, perdón, no me quería olvidar. Y te agradezco profundamente, Roberto, era una persona entrañable, enormemente generosa. Por acá debe estar Daniel, que recordará la forma en que nos atendía cuando pisábamos Salta. Era un real caballero. Él y Emilio fueron la perfecta dupla que nos cerró para este libro. Bueno, para ser breve, Salta tiene esto y bueno, ve cómo puede circular. Pero muchas de las falsificaciones venían de Tucumán. Sin embargo, en Tucumán se plantea el mismo problema. Cuando pasa a ser el borde del conflicto, Bernabé Arauz, que era el gobernador, decide que por qué no hacer pesetas, moneda de 2 reales, para agilizar el comercio. Y entonces hacen esto que él la denomina, porque en ese momento, en ese año 2021, Tucumán se autoproclama República Federal. Entonces estas eran pesetas federales. Acá tenemos, fíjense que son muy fáciles de distinguir las originales, porque tienen un castillo ancho tipo limeño, unos leones gruesos. En general, en los bordes de las cruces aparecen unos pequeños semicírculos y si tenemos suerte, casi todas tienen la fecha 752, y si tenemos suerte, en el 9º cuartel aparece un óvalo con una T y una N arriba que simboliza Tucumán. Desde ya, así como los tucumanos habían falsificado las piezas salteñas, habían detenido y bueno, parte de los detenidos falsificadores para Salta los pusieron a trabajar a hacer estas monedas. En Santiago del Estero, en Catamarca y en La Rioja, y las veremos en algún momento, también se falsificaron. En el caso particular de La Rioja, ellos tenían, como diríamos hoy, el know-how. Ellos fabricaban macuquinas, las de Chilecito son todas macuquinas, así que poder imitar estas piezas les venía bien, sobre todo porque en toda la región que no había circulante, aunque fuesen horrorosas, circulaban. Hasta hubo una ley por la cual les iban poniendo valor decreciente para que circulasen en el comercio a medida que mostraban más cobre o más
hierro o más cualquier basura que tuviesen y menos plata. Entonces había una tabla de valores para ponerlas en circulación. Nosotros creemos que la mayor parte de las falsificaciones, muchas de las falsificaciones, se hicieron en la región de Chilecito, donde se habían acuñado piezas, y un amigo nuestro de esa región le ha puesto como nombre tucujanas, o sea, tucumanas y riojanas. No sé si las tenemos a mano como para mostrar un poco. Estas también son novedades, son todos tipos que no están en el catálogo de nuestro amigo Carlos. No, eso es esta. Fíjense, esta tiene una fecha absurda, es 552. O sea, se ve que el que la hizo puso cualquier cosa, no tenía el punzón del 7 y le puso 552. Los leones son del tipo de las buenas, los castillos también, pero la fecha es absurda y no tiene muestras del óvalo. ¿Podemos seguir? Así las vemos más o menos rápidamente. Esta es inédita. Esta es buena. Nosotros consideramos que es buena porque tiene el óvalo en el noveno, es 752. Realmente todavía se le ve bastante la plata, pero tiene la característica, en general para el gran público no tiene mayor importancia, pero es un tipo especial. Todas las leyendas del reverso entre las columnas están separadas por líneas horizontales, inclusive la fecha. O sea, la fecha, debajo de la fecha hay una línea horizontal, lo que hace un tipo distinto. Y creo que hay otra más. No sé si hay otra más. No hay más. Perfecto. Acá estamos. Bien, esto fue lo que pasaba en Tucumán. Todo esto hizo que hubiese una revolución, lo echaran a Bernabé Araoz, se escondió en Salta, volvió con tropas, volvió a ser gobernador, lo volvieron a echar, y otra vez que ya estaba en Salta, lo entregó al gobierno salteño, lo fusilaron, se terminó a don Bernabé Araoz y se terminó la aventura de las pesetas. Estas piezas son las que yo les comentaba, que toda la documentación de su existencia estaban, se sabía, se escribieron libros, pero nadie las conocía. Nadie sabía, porque nadie se había tomado el trabajo de buscarlas. Estas son las que descubre Osvaldo Mitchell comprando las piezas falsas en lo de Pardo, y empieza a encontrar que muchas tenían esta fecha 752 y muchas tenían el óvalo con la TN. Él es quien las descubre. Estoy hablando de 1966 aproximadamente. Son piezas muy interesantes y con el tiempo vemos que van apareciendo mayor cantidad de variedades. En ese momento no era la única provincia que estaba tratando de resolver sus problemas, y disculpen que ahora tome yo un poco la palabra más. Los vecinos en Santiago del Estero tenían un problema semejante. Vamos a ver si podemos ver alguna piecita de Santiago del Estero. Santiago del Estero era una provincia pobrísima, ahí estamos. Era una provincia pobrísima, había estado unida a Tucumán, se había independizado y decide hacer moneda propia. Y hace una versión, si se quiere, de un mix de las piezas del 13 argentinas, con esos laureles y ese sol que está en el anverso, y de las macuquinas con esas lanzas cruzadas y el monograma de Santiago del Estero. En 1823 se hicieron de 1,5 real, se hicieron con la O volada y sin la O volada, que son un poco más, estas son más raras, y hay una que solamente que está en el Museo Saavedra, que en lugar de tener ese sol con los laureles, tiene una cruz de Jerusalén del estilo de las macuquinas. Yo calculo que es una prueba, un ensayo que se le dio a Ibarra, que era el gobernador y el dueño de, si se quiere, de Santiago del Estero, para que eligiese. Esa pieza se conservó, estaba en la colección Semborain y hoy está en el Museo Saavedra. Desde ya estas piezas con fecha 823 se deben haber seguido acuñando muy probablemente hasta 1830, con la fecha congelada. Eran de plata muy baja, plata 300, 400, plata muy, muy baja. Entonces, eso hacía que las piezas no salieran de la provincia, eran solamente para un círculo interno. O sea, yo calculo que estas piezas de medio un real estarían acompañadas por las pesetas tucumanas, que eran de bastante fea condición.
En fin, no sé si ahora sigue Mariano. Mariano, si nos querés contar, ya que estamos haciendo este recorrido por diferentes provincias, ya tocamos Tucumán, Salta, Santiago, ya tocamos algo de La Rioja, y nos quedaría para completar Mendoza dentro de este periodo. Perdón, y Córdoba del 15. El tema es que también, bueno, eso no. No sé si querés comentar algo de Mendoza de este periodo, porque yo iba a hablar del periodo siguiente. Bueno, perfecto. Entonces cierro con el tema. También en Mendoza, el gobernador Pedro Molina, que era bastante progresista, decide resolver el problema del circulante, que también faltaba, y decide hacer moneda. Contrata a un buen grabador, como verán, son muy bonitos los castillos y los leones, y hace una fábrica que se llama El Cuño. Esta fábrica empieza a trabajar a fines de 1822, pero las piezas que acuña tenían fecha 1823. Y acuñan pesetas y tostones, cuatros. En realidad, en la época se les llamaba cuatros. Este es una de las piezas. Son todas raras y las pesetas mucho más raras. Se conocen 2 ejemplares nada más. Estas piezas son de buen metal. La idea de él era ir mejorando la calidad para poder comerciar con Chile. Los chilenos lo vieron distinto, y que me disculpen los amigos chilenos presentes, y encontraron que, dada que no era una gran calidad, no era un mal momento para meter moneda falsa fabricada en Chile con buenos balancines. Entonces, este magnífico proyecto que había hecho Molina empieza a naufragar y empieza a llenarse de monedas falsas. En esa época, como Mendoza era una zona de frontera con Chile y había comercio, las buenas piezas de plata riojanas, las macuquinas, hablo y todo eso, iban a parar al mercado mendocino porque se sabía que eran de buen material, no así las pesetas tucumanas. Resultado, por supuesto, como le pasó a Araos, tiene una revolución, lo echan a patadas a Molina y empiezan a tratar de encontrar alguna solución. Y la solución que se les ocurre es resellar las piezas buenas con un resello que pone fidelidad y tiene unas balancitas. Un resello muy bonito, muy bien diseñado, del cual descubrimos por los documentos que se hicieron 4 punzones, porque pusieron en 4 lugares de la ciudad de Mendoza gente a sellar estas piezas. Entonces encontramos todas las opciones de las piezas riojanas reselladas, estas también aparecen reselladas, y hay una pieza sola que es una falsificación bien hecha, bien acuñada en balancín, el único lugar más cercano donde podía venir de Chile, a la que también se les escapó y le pusieron el resello, pero es una pieza falsa. De esa pieza, Medina tenía un ejemplar que se lo atribuyó por un cierto parecido que tenía a las caraqueñas, pero no, es una pieza que los caraqueños han dicho que no les pertenece a ellos, que no es de esa región, y evidentemente es una pieza para falsificar. Esta aventura, ¿a qué llevó? Esto, para desgracia nuestra de los coleccionistas, lleva a una ley del gobierno de Mendoza por el cual, después de resellarlos, obligaron a que toda la gente las entregase y les dieron vales. Se les iba a entregar plata de ley. Entregaban todas las piezas estas, las buenas, sin resellar, o las reselladas, que también ya eran comprobadas buenas. Y se fundieron. Ahí es donde fueron a parar al crisol, no solo las piezas mendocinas, sino también muchas de las piezas riojanas. Debemos decir, cosa típica para la Argentina, en 1 año y medio se habían rescatado todos los vales que se habían entregado. O sea, el gobernador que vino, que era un tipo muy prolijo, fue reuniendo el dinero y rescató todos los vales que habían entregado. Pero sí, el crisol mendocino es al que le debemos que estas piezas, todas ellas, sean tan raras.
No es el caso de las tucumanas, que como eran de baja calidad, ahí no circulaban, no se les aplicó el punzón y no eran redimibles. Con esto terminamos la visión de todo el noroeste hasta Mendoza. Bien. Sí, Mariano, te pediría para completar el periodo, como adelantaba Fernando, el tema de Córdoba, más allá de que no tengamos monedas, pero que sí nos cuentes un poco acerca de los proyectos de establecer Casa de Moneda en Córdoba, que es algo que has estudiado bastante. Bueno, nos vamos bien para atrás, antes de todo, digamos. En 1815, el gobernador José Javier Díaz, José Javier, ¿no? No me dejan mentir. José Javier Díaz adhiere a Artigas y su Liga de los Pueblos Libres, intenta hacer una casa de moneda. Bueno, la montaron, recibieron elementos desde Potosí y todo. El tema es que justo cuando Córdoba se adhiere a la Liga de los Pueblos Libres, La Rioja, que es donde está, que dependía de la Intendencia de Córdoba, es donde estaba el metal con el que pensaban acuñar, a su vez se abre de Córdoba y queda bajo el paraguas del directorio, digamos. O sea que cuando quieren acuñar monedas en Córdoba, no tenían la plata de Famatina. Eso fue la principal razón para el fracaso. Solo pudieron hacer un ensayo de plomo, no peltre, si no me va a retar el reportero que descubrió el documento en el archivo de Córdoba. Solo pudieron hacer un ensayo a imagen y semejanza de los 8 soles acuñados en Potosí en 1815 con la palabra Córdoba y el ensayador Antequera. Después, en 1815 esto fracasa, todo lo que queda cerrado y después empiezan a partir de 1817, siempre tenían la idea de instalar la Casa de Moneda en Córdoba. Entonces en 1817 envían desde Potosí, recomendado por Manuel Belgrano, a La Rioja, un minero muy importante, y lo nombran gobernador de La Rioja, Diego de Barrenechea. Llega a La Rioja, hace informes mineros sobre todas las minas, y en 1818 hace todos unos informes muy largos, todo publicado en el libro de Alejandro Rosa. Esto es en 1817. Y en 1818, creo que es la primera, solicita permiso para instalar un cuño provisional en La Rioja, porque ve que es muy complicado conseguir autorización. Suponemos que no se hizo nada ahí, todo está abierto siempre. Entendemos que no se hizo nada, porque como era delegado del directorio, si no tenía un permiso del director supremo, seguramente no se atrevió, aunque quisieron. Y todo termina en mayo de 1819, cuando el director supremo, Pueyrredón, autoriza un banco de rescates y una callana de fundición en la zona de Chilecito, y ahí empieza la primera alusión que vemos a Anguinán, porque autoriza fundar una villa y repartir tierras entre los mineros en Anguinán, que después será la marca de la A en todas las monedas, y una casa de moneda en Córdoba, que nunca se llegó a realizar. Esto fue en mayo de 1819, 3 meses después Pueyrredón renuncia, y unos meses después se produce la rebelión del Ejército del Norte, cae el directorio, cae el Congreso de Tucumán, cada provincia empieza a decidir por sí misma en febrero de 1820, y todos estos proyectos, por lo menos el de la Casa de Moneda de Córdoba, queda en la nada. Suponemos que algo hicieron en La Rioja, la Callana de Fundición y el Banco de Rescates, pero el resto quedó en la nada. Suponemos, todo abierto, siempre buscamos documentos, papeles, cartas, a ver si algún día encontramos algo, pero hasta hoy todo quedó en la nada.
Muchas gracias. Y antes de pasar a el otro periodo que sigue, hay una pieza que me gustaría que Fernando nos comente, porque es de esta época, pero que quizás no se encuentre o corresponda a ser catalogado dentro de las piezas de emergencia, pero que tiene una muy interesante discusión sobre su naturaleza, que es esta que estamos viendo. Fernando, si nos puede comentar sobre esto. Yo debo decir que esta pieza nos significó, yo creo, 2 o 3 horas de algún almuerzo con Emilio, porque era decidir si la poníamos o no la poníamos. Entraba, en la fecha 1823, y, en fin, no hay ninguna documentación al respecto. El hecho de que pusiera un octavo llevó a mucha confusión porque hay que ver que en forma contemporánea en Perú se hacían monedas en reales en cobre también. Y se pensó que un octavo podía ser un octavo de peso, o sea que esta pieza fuera en realidad un real. No es el caso, y de acuerdo al estándar inglés de la relación de la época, ¿no? De la relación de la plata y el cobre, en realidad esta pieza es, como muy bien lo indica, es un octavo, es medio cuartillo, es la mitad de un cuartillo de plata, hecho en cobre. Está hecha en Inglaterra, ya en la colección de Pedro de Ángeles en 1840 ya figuraba, o sea, es una pieza bien de esa época, o sea, está fabricada en la época, y hay en ese momento unos comerciantes ingleses que muy probablemente por un exceso de entusiasmo hicieron fabricar esta pieza en Inglaterra. El canto lo tiene trabajado como las inglesas de la época, como los colores ingleses, con una cadeneta incluida, y la deben haber propuesto. Claro, calculo que entre que la encargaron y que la trajeron, en la Argentina deben haber cambiado 10 o 12 gobiernos, y lógicamente cuando llegaron, pues esto ya no tenía, no era verosímil, no se estaba pensando en esto, se estaba pensando en los cobres de 1/10 de Buenos Aires, o sea, ya el sistema este que respondía al peso en plata, Buenos Aires lo abandonó rápidamente, enseguida se aferró al papel y implicó el billete papel de Buenos Aires, era una cosa que solamente circulaba en esa zona. Para el interior no lo podían hacer, así que esto estimamos que fue tenemos hasta un nombre, no viene a cuento buscarlo, pero de unos comerciantes ingleses que en ese momento estaban bien relacionados y deben haber presentado este proyecto. Hay veces que hay gente que ha tenido la tentación de ponerla como de Buenos Aires. No lo es. Eso fue lo que nos hizo ponerlo en la balanza con Emilio. Esta no era una pieza de Buenos Aires, no era porteña. Estaba hecha para el resto del país. Y si uno se fija, en 1823, en La Rioja, en Chilecito, se hacen un proyecto de piezas en plata y en oro, de un real y de un escudo, y la leyenda que ponían era Suramérica, Rioja. O sea, había un proyecto de hacer moneda nacional ya en La Rioja. Esto quizás sería algo que, digamos, complementaría lo que en ese momento se estaba pensando, pero el público argentino, sobre todo el del interior, que se manejaba con metálico, no le costó mucho, hasta 1854, aceptar las piezas de cobre. Al porteño sí, pero en el interior el cobre no era aceptado, la gente no lo quería. Así que bueno, pues esto es un proyecto fallido, pero muy bonito, de un octavo de real, medio cuartillo. Muchas gracias, Fernando. El libro del cual hemos estado haciendo referencia, que está disponible para todos en el sitio web del IFINRA y que los invito a buscarlo, descargarlo y leerlo, porque la verdad que es un libro sobre una temática fascinante y que está muy bien escrito
y que no solamente tenemos a los autores aquí presentes, está el link en estos momentos en el chat, sino que también nos permite recordar al querido Emilio Pauletti y al querido Roberto Díaz. Cierra en 1823, pero si vieron la invitación a la charla de hoy, esta charla cierra en 1838, es decir, hay un periodo posterior donde todavía hay emisiones que podemos considerar como moneda de emergencia. No será ya el caso de las monedas riojanas, con la ceca de La Rioja ya establecida, pero sí de otras provincias que nuestros autores también consideran que se puede incluir dentro de este periodo. Así que, Mariano, te pido que nos cuentes un poco sobre estas emisiones posteriores a 1823 que pueden ser consideradas como monedas de emergencia. Bien, me voy a adelantar a un proyecto de libro Monedas de Emergencia 2. Les pido paciencia porque va a dar trabajo y nos va a llevar bastante tiempo de viajes. Esperemos que se vuelva a viajar el año que viene. De viajes, archivos, lecturas y demás. Así que bueno, les puedo adelantar un poco más o menos qué es lo que agregaríamos en el segundo volumen. Empezamos por las que ya nombró Fernando, las tucujanas, digamos. El tema con Tucumán, las acuñaciones oficiales se supone que solo fueron hasta 1821, pero encontramos leyes, decretos y demás que hablan de que incluso en 1832 todavía había circulación de monedas federales, se seguían falsificando, los gobernadores seguían diciendo, o sea, más de 10 años después, los gobernadores cada tanto habilitaban la circulación de monedas federales, luego las prohibían, luego se armaba algún escándalo, hasta, bueno, cayó algún gobernador en su época por estas piezas, así que hay mucha tela para cortar con estas piezas de Tucumán. Después tenemos Santiago del Estero, en 1836, acuña monedas de $1, era el mismo gobernador que en 1823, eran similares, seguramente incluso creemos que más baja, ahí está un 1836, creemos que hasta inclusive más baja era todavía la plata, hablan de plata 200, 250, lo mismo, Ibarra, el gobernador, el mismo de 1823, vuelven a hacer piezas y que creemos que se siguieron haciendo inclusive varios años más porque recién en 1846 las desmonetizan. Por lo menos en leyes, 10 años más siguieron. Después tenemos Córdoba, que podés volver a la foto anterior que recién veíamos. Los cuartillos, aquí están. Bueno, acá tenemos un gran misterio. Las primeras monedas oficiales de Córdoba son de 1839. Tenemos algunos indicios de que había minería en una zona de Córdoba, la famosa zona del Cacapiche. Yo tengo datos de un minero riojano que había sido, que había trabajado en las minas hasta 1828 en la zona de Chilecito y se traslada a esta zona y muere en 1834. Y hay correspondencia y cosas, en ningún momento habla de acuñaciones, pero sabemos también por Osvaldo Michel de una carta de 1831 de un minero también, Achala, bueno, hay que estudiar el mapa, los cordobeses nos ayudarán, de las minas de Pocho, creo que es toda la misma zona, muy cercano a La Rioja, donde estuvieran trabajando y también, bueno, tenemos la idea de ir a la zona a investigar, seguir buscando, a ver qué podemos encontrar. Por último, para que los amigos chilenos aparte no crean que nos olvidamos de ellos, Mendoza emite monedas, no emite monedas, llegan a hacer ensayos. En 1835
Pero la particularidad de estas piezas que son expresamente, y en las leyes del gobernador Molina, que también el gobernador era el mismo que en 1823-24 había resellado las mapuquinas de Mendoza, y cae, él tiene que renunciar por el tema monetario, vuelve en 1835, este hombre, y contratan a empresarios, en ambos casos, en 1835 contratan a un empresario chileno, Bussi, y, y en la ley menciona que sean para hacer monedas de plata y oro, no menciona los octavos, después hay otro decreto donde habla de los octavos de real de cobre. Lo importante era que estaba hecho para comerciar con Chile, y el octavo de real, tengo que confirmarlo con los amigos chilenos, estuve viendo hoy, la verdad que lo investigué estos días, que el centavo de 1835 de Chile, una moneda bastante común, incluso hoy en día, equivalía a un octavo de real. Y en Mendoza hicieron un octavo de real del mismo tamaño, que suponemos, perdón, me está sonando un teléfono, ya vuelvo. Una alarma, perdón. Esto lo hacen con un concesionario privado chileno, Bussi, y enseguida, a fin de ese año, por alguna razón que no sabemos, caduca el contrato con Bussi y contratan a otro concesionario chileno, Manuel Espejo. Pensé que tenía que ver algo con Juan de Dios Espejo, que había acuñado unas medallas en 1822-23. Aparentemente solo el apellido, no encontré relación. Bueno, en ambos casos son piezas hechas para comerciar con Chile, expresamente. Buscan equivalencias por la cercanía geográfica y todo. Era mucho más cerca Chile que Buenos Aires. Y más o menos esos son todos los temas que tenemos para investigar para el futuro, monedas de emergencia 2. Digamos. Luciano, me disculpas, un olvido debido a mi senilidad, a mis años. Me trae justamente de Mendoza una pieza que se acuña con fecha 1823 de un décimo. Es una versión casi copiada del décimo de Buenos Aires, nada más que acá tiene unas hojas de vid alrededor, no de laurel, y esta pieza hoy está, es el único ejemplar que se conoce, que está muy circulado, está en la Academia Nacional de la Historia, y según yo le escuché contar al mismo don Francisco, la pieza era buena, evidentemente, apareció mezclada con décimos de Buenos Aires, en una caja en la que había monedas de un décimo gastadas. Encontraron una que era un poco distinta, pensaron que era falsa, y es la pieza mendocina. O sea, Mendoza también en el 23 trató de hacer algo del estilo de lo que estaba circulando en Buenos Aires. Monedas de un décimo de real. Por supuesto, no pasó de la categoría de ensayo. El cuño, que era lo que habían armado en Mendoza, era una mezcla de buena voluntad y delirio de parte del fabricante, que era un señor que era bastante fantasioso y había prometido el oro y el moro, y en realidad todo lo que logró eran poder hacer alguna cantidad de medallas que las siguió acuñando. Hemos encontrado datos hasta septiembre del 23, seguía acuñando, en ese último momento fundiendo piezas de platería, copas de los frenos y piezas de platería para uso gauchesco, la fundieron para hacer algunas piecitas más. O sea, estuvo trabajando el cuño, pero hizo siempre muy pocas piezas. Así que pido disculpas por la pieza que me había olvidado, el décimo del 23. Y no hay ningún problema, Fernando, porque de hecho iba una pregunta sobre eso, precisamente por
la relación entre el 10º de Mendoza y el 10º de Buenos Aires, y también el diseño similar con las piezas de La Rioja, esa Suramérica Rioja que habían comentado antes, con el escudo tan similar al de los décimos que llevan en el anverso. Así que excelente la aclaración, porque de todas maneras iba la pregunta, mientras esperamos alguna pregunta de nuestro público. Hay algunos comentarios acerca de las minas en Pueblo Escondido, el Valle de Calamuchita, que nos están sugiriendo los amigos para ir a visitar. Bueno, habrá que anotarlo en la lista de lugares para visitar cuando se explore las explotaciones mineras de la provincia de Córdoba, y que es un tema que, bueno, tal vez quien les habla también vaya a participar de esa parte del proyecto. Pero bueno, eso será para el futuro. Lo que sí invito a todos los amigos que quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. En un rato vamos a habilitar los micrófonos. Pero redondeando un poco para quienes nos visitan desde otros lugares, hay un gran reflejo de los convulsionados años 20 y 30 del siglo XIX en la Argentina, también en la numismática, porque es inevitable que los vaivenes de la política en cualquier estado afecten a la emisión monetaria, y en la Argentina es más que notable. Y un detalle que quizás puede haber pasado desapercibido, pero que nuestros autores lo apuntaron y lo señalaron muy bien, es la importancia de la personalidad de los gobernadores detrás de cada uno de los proyectos de acuñación. Tiene mucho que ver también con la concepción de la política en las provincias argentinas, pero es muy claro cómo ha funcionado. Yendo por caso, por digamos, el ejemplo que más de cerca me ha tocado, el establecimiento del Cuño, Casa de Amonedación de la provincia de Córdoba en 1815, fue un proyecto, yo diría, personal de José Javier Díaz, como lo había planteado Mariano, y duró lo que duró José Javier Díaz como gobernador de Córdoba. Más allá de que formalmente la Casa de Moneda se cierra en 1817, la existencia de los documentos y la actividad de la Casa de Moneda se reduce hasta los primeros meses de 1816, en que Díaz va a dejar de ser gobernador y que Ambrosio Funes va a asumir la gobernación, y que inclusive es muy crítico con relación al proyecto, y aunque lo va a sobrevivir también a Funes, el proyecto se va a cerrar en 1817 sin ningún tipo de actividad, como lo atestiguan todos los documentos de la época. Veo que hay una pregunta. Dice Matías Subirá que se nombraron monedas de Catamarca. Se habló de la circulación en Catamarca, no de monedas de Catamarca, pero si alguien quiere aclarar, Fernando, sobre esa cuestión, para que quede un poco más clara para la pregunta de los amigos. Sí, eso fue lo que se interpretó, pido disculpas, no es así. Sí circulaban las pesetas tucumanas, circulaban en toda esa región, en Catamarca, en Santiago, en La Rioja, porque era el circulante de los pobres, el circulante de los mercaderes. Tan es así que con Carlos, una de las últimas piezas que incorporó, que yo escribí el texto, es una pieza que imita a las tucumanas, pero hechas en un real, cosa que no tiene nada que ver con la ley, porque la ley hablaba de pesetas. Sin embargo, en estos últimos años aparecieron dos piecitas de un real, indudablemente de un real, que eran evidentemente una falsificación de una falsificación. Que se hayan hecho una de ellas apareció en Santiago del Estero, y desde ya yo calculo que mucha gente con iniciativa las debía estar haciendo para fabricarlas. Pero para coincidir con lo que acaba de decir Luciano, de los gobernadores con poder, ya hemos visto que algunos los fusilaron, otros tuvieron que huir, pero hay el caso de Ibarra, de Santiago del Estero, quien vive mucho tiempo y muere recién en 1852, prácticamente coincidiendo con la batalla de Caseros, o sea, cuando a Rosas se lo expulsa de la Argentina y empieza la organización nacional, y en el testamento
Felipe Ibarra le deja como herencia suya, para disponer por parte de él, la provincia de Santiago del Estero se la deja a Rosas, se la regala. Si no había un criterio realmente de propiedad territorial más grande que ese, imposible. Pero bueno, él le legaba a Rosas su provincia. Así que coincido con lo que estaba comentando y remarcando Luciano. Una cosita, un dato no menor de Catamarca, que creo que no lo tuvimos en cuenta cuando hicimos el libro, que Catamarca pertenecía a la República de Tucumán y se independiza de la República de Tucumán en agosto de 1821, justo en el momento que estaba Araoz acuñando. No, después. No, Araoz acuña justo. En el 20. Sí, 2021. Ah, bueno, en agosto, o sea, Catamarca hasta agosto del 21 era parte de la República de Tucumán, o sea que evidentemente había muchas monedas de Tucumán porque era lo mismo. Ahí se abren, en agosto del año 21. Todo eso creo que no lo tuvimos en cuenta en su época. No, lo que se separa antes, que también formaba parte de Tucumán, era Santiago del Estero, que en el 20 hace una revolución, toma Ibarra y se separa de Tucumán. O sea, Santiago del Estero se separa y las monedas ya no son santiagueñas, pero sí en teoría son catamarqueñas. Muchas gracias. Roberto Elizalde tiene un comentario. Roberto, la palabra si desea hacerlo. Sí, muchas gracias. Me acuerdo, Fernando, y le decía el otro día a Federico, cuando nos reunimos, que este libro estaba en embrión en diciembre del 2012, cuando me dijo Emilio que tenía que ir a conocer la iglesia de San Clemente en Roma, porque yo viajaba a los pocos días. Pero lo que quiero destacar acá es esto, y que es un tema interesante. Desgraciadamente, esta pandemia que nos tiene a todos encerrados no sucedió hace 23 o 24 años atrás. Y digo por qué. Porque haber tenido encerrado a un señor habría permitido quizás conocer mucho de La Rioja. Y me refiero a una fuente que no se pudo explorar, que bien sabéis lo que tenía Julián Cáceres Freire. Julián Cáceres Freire era antropólogo, era un buscador, era un hombre que murió de 80 y pico de años y que recorrió su Rioja de cabo a rabo, a lomo de mula, a caballo, caminando, o sea, hizo todo. Y juntó cosas increíbles. Su biblioteca, bueno, conocimos su casa ahí en Callao 676, no había habitación donde no había una biblioteca con libros, que eran casi 30.000 libros, yo no sé cómo ese edificio no se cayó abajo. Pero lo interesante es que todo eso él lo donó testamentariamente, y ese archivo no se puede consultar. Yo creo que si ese archivo de Cáceres Freire se llega a poder consultar en algún momento, van a encontrar 2, 3, 5 datos interesantísimos que va a ser, con respecto a La Rioja, un folleto sin duda que va a mejorar el trabajo de ustedes, que es excelente, porque yo creo que es algo que no se le debe haber perdido a Julián, de las miles de cosas que tenía. Y que digo, esa pandemia, porque Julián necesitaba encerrarse, no sé, 4 años en su casa para terminar de catalogar todo lo que tenía porque no lo sabía. Pero creo que vale este recuerdo, y sobre todo que fue presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Así que quería recordar eso porque es una línea de investigación abierta que no hay que perderla. Nada más que eso y felicitarlos. No, es verdad. Nuestro querido amigo Julián, más que bibliófilo, era un bibliómano. Sí. Tenía monstruoso. Bien, es un buen dato para empezar. Gracias, Roberto. Fernando Giuliano también tiene una pregunta, Fer. Sí, buenas noches a todos. Me sumo a toda la concurrencia ahí que los felicitó ya de por sí. Realmente no nos cansamos nunca de escucharlo lo mismo. Fernando, cuando comentaste el tema del octavo real del 23, eso que figura como ensayo provincia de Buenos Aires, que figura como ensayo, digo,
no que sea. Siempre me quedó la duda porque tuve la oportunidad de conseguir uno justamente en un remate de San Nicolás, pero que estaba circulado. Entonces me llamó la atención y en su momento, me acuerdo, en varias oportunidades. Y Arnaldo Cugnetti me comentó que no era el primero que él había visto circulado. Y entonces ahí quedó siempre la duda de que como faltante de monetario en su momento, una cantidad de estas piezas habían sido circuladas. La pieza que mostró Luciano, si se fijan, tiene circulación. Lo que pasa es que las piezas en todas partes del mundo circulaban por su tamaño. O sea, mi padre, que había nacido en Madrid, en su infancia circulaban por sus manos piezas italianas, francesas, argentinas. Toda pieza que pesase 10 gramos y estuviese dentro del sistema monetario latino también circulaba. Y esta pieza es una pieza que más o menos es de bastante buen diámetro, podría circular por un 4 centavos. Pero hay una cuestión por la cual no debe figurar en ningún catálogo de Buenos Aires, es porque ¿dónde pone Buenos Aires? En ningún lado. O sea, no es una pieza de Buenos Aires. Tal cual, esa era la duda que siempre quedaba, y más justamente por la leyenda también que tenía, ¿no? Pero estoy hablando de esto hará 20 años, todo, hasta tendría que buscarla. Yo digo, esto para mí ensayo no es, siempre me quedó esa duda, ¿no? Yo tengo una posible teoría sobre esa pieza, aclaro. Sí. Ensayo, creo que sí es ensayo. A Carlos, yo por años, fíjate comparar el último catálogo con el anterior, que lo ponía como Buenos Aires, ahora lo puso como provincias del Río de la Plata. Sí. Costó años de Jansson. Sí. En 1822 y 23, desde Buenos Aires, envían al deán Estanislao Zavaleta, hay un libro sobre la misión Zavaleta, envían a todas las provincias interiores, idea de Rivadavia, que justamente Rivadavia encargaba muchas monedas a Inglaterra, los décimos, envía al deán Zavaleta a misión a todas las provincias, estuvo más de un año recorriendo todas las provincias para convocar a un Congreso Nacional, que es el Congreso que termina en 1826 nombrando a Rivadavia presidente, para convocar a un Congreso Nacional, y en ese momento se denominaba Provincias del Río de la Plata. Tengo quizá la idea, alguna vez se la comenté a Fernando, muy en el aire, muy así, que quizás las hayan repartido algunas de esas monedas con esa idea. Más o menos coincide la fecha, que estaba Rivadavia que mandaba hacer los décimos a Inglaterra y todo. Nada más, solo una cosa que quizás lo soñé un día y se me ocurrió, pero es Provincias del Río de la Plata, no es Buenos Aires. Exacto. Y justo querían hacer un Congreso Nacional, no sé, lo dejo, pero está muy en el aire, nunca encontré nada que me pueda confirmar, ni mucho menos. Volvemos a la visión porteñocéntrica. Es una visión porteñocéntrica. Sí, pero es una moneda hecha en Inglaterra por un porteño. O no, bueno, Bernardino, digamos. ¿Puede ser o no? Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Daniel. Daniel pregunta sobre la tecnología para acuñar y algo muy interesante que en algún momento hemos charlado acerca de los funcionarios que intervinieron y que es un tema de que a veces vemos que algunos nombres se repiten entre una provincia y otra, y estaría muy bueno que nos compartieran un poco acerca de esta pregunta que pide Daniel y que termina siendo un tema muy interesante. ¿Empieza Fernando? ¿Empiezo yo? Como quiera. Vos. Tecnología de acuñación te dejo y yo hablo de los funcionarios, ¿te parece? Perfecto. Luego. Bien. Digo. Sí. Dale.
Bueno, si hablo yo de la tecnología, lo que contrataron casi todos estos gobernadores eran a plateros locales. Todos los plateros locales tenían más o menos una idea de cómo grabar, puesto que muchos de ellos cincelaban la platería, tenían una idea de cómo trabajar algún trozo de hierro y se acuñaban con el mismo mecanismo que las macuquinas. O sea, un tocho que estaba fijado y el otro era el que golpeaba encima, que es el que muchas veces giraba. En el caso de las riojanas, las de Chilecito estaba más cuidado ese tema. Pero cuando uno ve por las piezas, todas las tucumanas, las de Santiago, muchas de las falsas de Salta son fundidas, tienen digamos, la parte mecánica es elemental. Quizás la un poco más sofisticada son las de Mendoza, pero tampoco son de buena calidad porque el cuño no estaba hecho por alguien que supiese realmente cómo funcionaba esa maquinaria. Pero, digamos, las otras se recurrió al mecanismo habitual para fabricar macuquinas. No era muy sofisticado. Mariano. Espero no olvidarme de ningún personaje. A ver, podemos empezar con Manuel Piñeiro y Pardo, que en 1810 se traslada desde Potosí a La Rioja. Luego, cuando José Javier Díaz funda la Casa de Moneda en Córdoba, se pasa a Córdoba y cuando termina, indudablemente vuelve a La Rioja porque a partir de 1826, por lo menos hasta 1837, todas las monedas riojanas tienen una P, que es de Manuel Piñeiro y Pardo, el ensayador. El mismo personaje que en 1810 había arrancado desde Potosí y antes desde México. Después, en la Casa de Moneda de Córdoba prácticamente eran todos, en la primera Casa de Moneda, ¿no? 1815, prácticamente todos los funcionarios importantes habían venido de Potosí, que se fueron cuando volvieron los españoles a ocupar la zona, los hermanos Álvarez, Antequera. Luciano, ayúdame si me olvido alguno, ya que sos los hermanos Álvarez, Antequera, Piñeiro y Pardo, no sé si me olvido de alguien. También estaba Manuel Arroyo, después, cuando hacen el proyecto para la segunda Casa de Moneda, lo firma Mariano Álvarez y Manuel Arroyo, que después, en 1822, va a ser el director del Cuño de Mendoza. Se van juntando toda esta gente. Estoy dejando a alguien muy importante para Daniel, para el final, no me olvido. Daniel, no te preocupes. Alguien más de Córdoba, no me acuerdo. Y bueno, el principal personaje especial para nuestros hermanos bolivianos es Benavides, por supuesto, que empieza a hacer el sello de la Asamblea, el sello del Congreso de Tucumán, perdón. En 1817 lo llama Güemes desde Salta para hacer el resello Patria. En 1820 es el principal encargado de las monedas de Tucumán. Creo tener algunas pistas de que a principios de 1823 Castro Barros desde Córdoba se lo lleva a La Rioja y muy probablemente haya participado en las monedas de La Rioja de 1824, nada confirmado. Y bueno, después vuelve una vez liberada Bolivia definitivamente, vuelve a ser alguien importantísimo en la Casa de Moneda de Potosí. No sé si me olvido alguna de sus aventuras por nuestro territorio y si me olvido algún otro personaje. Pero bueno, la conexión entre todo el personal era clave y iban yendo de un lado a otro. Y es una prueba también de la importancia de todo en conjunto y no por separado. Otro elemento más que nos lleva a esa misma conclusión. Y una pregunta que nos hace Santiago Delville sobre un tema que estuvimos charlando en estos días, las famosas piezas que denominamos del norte argentino.
¿Qué nos pueden contar sobre esas piezas? Fernando. Yo lo que voy a decir, por supuesto, me sumo a Mariano. No, esto no lo he soñado, sino que lo he pensado bastante el tema. Estas piezas, sobre todo las fechadas 7 y 7-8, que es la más frecuente, son casi todas piezas fundidas. Debemos pensar que en el momento, después de 1852-53, cuando la Argentina se abre, cuando empieza la gran inmigración y empieza el gran comercio, hay un movimiento gigantesco económico en el centro del país que estaba hasta ese momento totalmente deprimido y de repente empieza a explotar. Y en ese momento todo lo que pareciese moneda circulaba y se tomaba. Estas piezas, que hasta ese momento pues no eran conocidas, cuando se hace el catálogo de la colección Guerrico en los años 60, hay una pieza 778 catalogada. Sabemos todos que en el 73 fue el último año que se acuñaron. O sea, estas piezas, para mí, mi visión, puesto que muchas están hechas con moldes, Emilio tenía algunas bellísimas porque eran exactamente iguales, o sea, respondían al mismo molde. Para mí son una producción posterior a mediados del siglo XIX que deben haber estado circulando, sobre todo en el interior del país, hasta el 80, hasta la ley de monedación nacional. Hay que pensar que la gente, muy sencilla, tomaba todo lo que pareciese moneda, y estas eran otras macuquinas, no muy lindas, pero para el que la recibía, pues, era igual que las otras. O sea, mi impresión es que es un producto posterior a mediados del siglo XIX. Mi teoría. José Mariano. Va a haber un comentario de Santiago del Vil, pero antes ¿estamos del comentario seguros? de Santiago hay una pregunta para alguien. ¿Sí decís, Mariano? No, les puedo decir lo que en su momento cuando hicimos el libro conversamos de estas piezas porque siempre se adjudicaron a 1820, 1821 y tanto Roberto Díaz como Emilio, como Fernando, como yo coincidimos en que estamos casi seguros que no son de 1820-21, por eso no las incluimos y me suena más que razonable lo que dice Fernando. No documentado, por supuesto, pero creo que en principio es lo más razonable que escuché, digamos. Lo que estábamos seguros que no eran de ninguna manera de esa época. Muy bien. La pregunta de Robert Mastalí, si hay una idea concreta sobre las cabezas relativas de las monedas de emergencia en general. Yo creo que Mariano sabe más de eso. No, Carlos Jansson tenía todo prácticamente registrado. Habrá que reconstruir esa información en algún momento, pero las que se conocían prácticamente, yo cada tanto le decía, bueno, macuquinas riojanas. Y no me daba el detalle, pero me decía, hay 47, no sé, algo así, por decir algo. Tucumán es mucho más abundante y, bueno, Mendoza son mucho más prácticamente todas piezas únicas, 2 conocidas, 3 conocidas, y así. Hay censos más o menos generales, sí. Cuando necesitamos la información, más o menos se puede, hablando con todos los coleccionistas, saber cuántas piezas hay de cada una y todo eso. Muy bien. Santiago, sí, el comentario sobre el norte argentino. Muy buenas noches a todos. Un placer saludarlos. Perdón, no tengo cámara, pero estoy en mi consultorio hasta esta hora. Me permito disentir un poco con lo que dice el señor Fernando Chao y Mariano en cuanto a la temporalidad de las piezas del norte argentino. Básicamente porque hay piezas del norte argentino que llevan la contramarca Patria de Salta. Entonces, eso es lo que me llama un poquito la atención. No sé qué comentario pueden hacerme al respecto. Perdón, hay una sola
un 8 reales, que no es exactamente igual que los otros, es una pieza fundida y es la única que tiene. Todas las demás son fantasías, justamente con fecha 8-17, o fundiciones de 1 real, de 2 reales. Si uno ve todas las del norte argentino, en general son piezas de 8 reales, 4 reales, piezas de alto poder adquisitivo. No estaban hechas para circular, estaban hechas para contabilizar. Es por eso que consideramos en su momento que eran piezas posteriores cuando había gran afluencia y se podían disimular con otro resto de circulante. Pero vuelvo a repetir, hay que ver en el catálogo, hay una sola pieza que en realidad es una pieza macuquina que se tomó como molde y se fundió. Estas otras 778 no hay ninguna original, son piezas totalmente fabricadas distintas y hasta no me extrañaría que le pusieran una fecha inexistente para que sus autores no se confundiesen, pienso yo. Pero, por supuesto, no hay nada escrito, mi teoría vale tanto como la de cualquier otro. Bueno, muchísimas gracias. Una cosita más, si me permiten. Con el furor del detectorismo, he tenido la posibilidad de adquirir algunas piezas que han aparecido en el norte, en Salta, en Tucumán, muy interesantes, que bueno, sería interesante en algún momento poder compartirlas con ustedes. Gracias. Lifinra tiene. Explicar, Luciano, por favor. El Lifinra ha asumido la identificación de nuevas variantes de monedas argentinas no incluidas en el catálogo de la moneda circulante en el territorio argentino. Carlos Janssen, de hecho, estamos preparando una actividad como parte de este ciclo de encuentros donde se van a dar a conocer algunas de las nuevas variantes que ya han podido ser identificadas gracias al aporte de muchos coleccionistas y la labor del Lifinra. Así que, Santiago, si has encontrado piezas que no están clasificadas, te invitamos a que las comuniques al correo electrónico del Lifinra, donde varios especialistas seguramente van a estar interesados. Y si son de este periodo, bueno, entre ellos nuestros autores que nos acompañan esta noche van a estar muy interesados en conocerlas. Así que todos están invitados a comunicar todas las novedades al Lifinra. Tenemos algunas otras preguntas que son fuera de periodo. No sé si nuestros disertantes nos quieren acompañar. Hay una pregunta de Carlos Luque sobre las monedas de 1 real de 1825 de La Rioja. Podríamos recomendar la lectura de un libro también de autoría de Mariano Cohen. No sé, Mariano, si querés brevemente responderle a Carlos esa pregunta, así pasamos a las otras también. ¿Qué pregunta? Quedaría tenemos una posible charla futura sobre monedas de La Rioja, pero bueno, pero para que no, si no, no me va a mandar el vino de Mendoza después, ¿viste? ¿Cómo es la pregunta? No la veo. ¿Por qué se emitieron tan pocas piezas de 825? No sé, no. ¿Por qué enseguida son las de la compañía, que son todas raras? De 2 soles hicieron muchas más, pero igual son bastante escasas. Siempre, no. ¿Por qué? No sabemos. No sería lo que necesitaban y se conocen 5 piezas como mucho, algo así. No, el motivo no. Desconozco. Bien, también hay una pregunta que también está en el mismo libro que acabamos de mencionar, pero si algo brevemente sobre resellos chilenos sobre monedas patrias. Bueno, también hay un proyecto con eso que se enterarán en no mucho tiempo. ¿Quién pregunta? Pablo Moya, que tiene el libro. ¿Qué les puedo decir? Empezaron, hay mucho tema político ahí. Empezaron a descubrir en Chile monedas riojanas falsas, seguramente las de 2 soles de 1826, porque otras casi no conocemos, que hay muchas clandestinas de época, y a partir de eso
buscaron resellar en 6 tesorerías de Chile para diferenciar, o sea, los resellos sobre patrias son expresamente para diferenciar las riojanas, que las prohibieron, de las monedas patrias de 1813 y 1815, que son las que resellaban, porque esas sí corrían porque eran acuñadas en Potosí, y diferenciarlas de las monedas de La Rioja, que las prohibieron porque no daban la ley, el peso y unas cuantas detalles. Aparte que había mucho tema político, había conspicuos argentinos exiliados en Chile en ese momento, muy enemigos de la causa federal, empezando por un futuro presidente argentino 3 décadas después, Domingo Faustino Sarmiento, que probablemente yo creo que habrán influido en este tipo de medidas, pero bueno, todo incomprobable, ¿no? Todo teorías que se me ocurren que no, por el momento no podemos chequear. Si hay alguna cosa más sobre eso, si es algo más específico, si no, bueno, eso es lo que más o menos les puedo contar. Yo puedo hacer un comentario como numismático, como lo que escriben sobre numismática. El artículo primero lo hace nuestro amigo Coco Derman. Y de ahí sacamos la conclusión que uno puede llegar a aventurar lo que podría llegar a existir, pero no debe asegurar lo que no debe existir, porque eso es lo primero que aparece. Yo me acuerdo que termina de publicar me lo manda el trabajo, y una de las primeras cosas que dice es que seguro que no se pone más de un resello por pieza. Y enseguida en la colección Gutak hay una que no tiene uno, no tiene dos, tiene 3. Y era buena. Pero después dijo que seguro que lo que no se iba a resellar es el oro, porque ¿qué sentido tenía? Una semana después entra una mujer a su negocio y le ofrece la onza de oro, está bien, única conocida, con el resello. Él en ese momento se quería matar porque eran las 2 cosas que dijo que seguro no existían. Así que uno siempre tiene que dejar abierto para lo que pueda llegar a aparecer. Que en América puede aparecer cualquier cosa y nosotros con Roberto y bueno, con Luis Roberto, con algunos otros amigos, estamos viendo en Potosí siempre aparecen cosas que uno dice, esto no existe, pero existe. Nada más. Muy interesante la anécdota de Coco y la onza contramarcada. Jorge nos está preguntando si las monedas del norte argentino circularon en Chile, Bolivia y Paraguay. Jorge, ¿estás preguntando por las llamadas monedas del norte argentino o por todas las monedas acuñadas en el norte? No, por todas las monedas argentinas acuñadas en el norte argentino. Hablando de... Mi opinión es que en Chile seguro que no, porque desde el 35 tenían muy buenas monedas, o sea, Chile tenía buena calidad de monedas. En el Paraguay es posible que circulase todo, en realidad creo que circuló todo. En Paraguay tenían nada más que los 12 avos y después no había otra moneda, así que todo debía más o menos circular. Pero no sé, de estas piezas en particular, yo nunca he visto que aparecieran en Paraguay, ni siquiera hasta con esos fantasiosos resellos del leoncito, no se conocen de esas. Chile sí lo veo más que improbable por la calidad que tenía el circulante. Tenían buen circulante. ¿No? Probablemente las riojanas circulares sí, pero las de emergencia no creo. Hay 4 reales riojanos con el resello del leoncito, que ya estaba en la colección de Peña a principios, es decir, fines del 19, principios del 20. Así que el dueño me dijo que me lo iba a obsequiar un día de estos. No sé si anda por ahí. Ah, sí, creo que está por ahí. Dijo que nos le iba a donar y veremos si cumple. Bueno, la última pregunta que viene de Perú. Es una pregunta que, bueno, no está muy relacionada con la temática, pero es la última pregunta. Teniendo en cuenta el bicentenario de la independencia peruana el año próximo,
Pregunta, ¿qué moneda se utilizó en la gesta libertadora? ¿Con qué se le pagaba a las tropas de San Martín? Y si han aparecido monedas argentinas en Perú. No sé si alguno de nuestros amigos puede contestar o inclusive si alguien aquí presente puede responder, sería muy interesante porque es una pregunta de verdad muy interesante que no recuerdo haberlo discutido antes con otros amigos. El ejército le pagaron, cuando apenas llegaron a Santiago se encontraron con una casa de moneda y la casa de moneda de Chile empezó a trabajar a destajo, o sea, hicieron esos pesos de la columna con la estrella encima y con eso se pagaban a las tropas. Por supuesto, estaban esperando llegar a Perú, donde también en la Casa de Moneda de Lima iban a conseguir el circulante para pagar a las tropas. O sea, a medida que ocupaban casas de moneda, fabricaron. No creo que hubiese mucho, puede haber alguna pieza potosina que haya circulado, pero circulante argentino era muy escaso. Este era un país muy chiquitito y muy pobre. La Argentina era un país pobrísimo y muy, digamos, y de poca población. Mariano, ¿usted quiere decir otra cosa? ¿Cómo? No sé si querés comentar algo más, pero digamos, por eso... No, la verdad que de eso no. Sí, la Casa de Moneda de Chile, después fueron a Perú, no sé nada más que así sobre eso. Son piezas raras porque era un país de tan pequeña población que con pocos circulantes se abastecía. Por eso nuestras monedas de esa época son raras. Éramos muy pocos. Sí, además, si me permiten el aporte, hay que tener en cuenta, a comienzos de 1817 comienza el cruce de los Andes, hacía del 15 que no teníamos Potosí, las monedas que se habían acuñado en esa época ya se habían distribuido, que se habían distribuido a través del ejército. Eso es una cosa muy interesante que hemos encontrado en los documentos de la Casa de Moneda de Potosí, que siempre fue una pregunta de cómo salía plata, y una gran cantidad iba para el ejército. Eso está acreditado en los propios libros de rendiciones, y que ese era el modus operandi de ocupar un lugar con Casa de Moneda y después pagar y no llevar la plata consigo, tiene muchísima lógica. Así que sí sería extraño, quizás algún colega peruano pueda tener algún dato sobre si aparecieron monedas, pero dudo mucho también que haya aparecido. En todo caso, puede ser una que haya quedado en algún bolsillo, en alguna bolsa, pero no como paga de monedas que se llevaran, porque, insisto, hacía desde 1815 que no se acuñaba moneda nacional en las Provincias Unidas, y todo lo que había eran estas monedas de emergencia que tan brillantemente nos expusieron nuestros colegas. Igual es una pregunta muy interesante que a veces no nos hacemos. Bueno, estamos llegando al final. Hay muchas felicitaciones para los oradores. Les agradezco, tanto a título personal como en nombre del IFINRA, por la predisposición a responder, para compartirnos este tema que es fascinante, y creo que estaremos todos de acuerdo con esto. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este ciclo Hablemos de Numismática, en especial a los amigos del extranjero, a los miembros correspondientes del IFINRA en otros países de nuestro hermoso continente, y muchísimas gracias a todos. Si quieren saludar abriendo los micrófonos, este es el momento para abrir. Vamos a dejar de grabar y de nuevo muchísimas gracias a los oradores, nuestra felicitación, y al público nuestro mayor agradecimiento. Muchas gracias.